Bueno, en principio se nos ha invitado a todos a que reflexionemos sobre estos 8 temas que figuran aquí y yo así lo he intentado en la presentación. Voy a intentar atender a cada uno de los puntos propuestos. Lo que pasa es que, evidentemente, no en profundidad en cada uno de ellos, sino que daré algunas pinceladas, me centraré en algunos aspectos y de forma casi telegramática, casi a través de palabras claves, intentaré ir tocando cada uno de los temas. También tengo que decir que la fuente de inspiración para la preparación de esta presentación ha sido el Plan Nacional de Paisaje Cultural. Empezamos, pues, con la definición que ofrece el Plan Nacional de Paisaje Cultural, que entiende que paisaje cultural es el resultado de la interacción en el tiempo de las personas y el medio natural, cuya expresión es un territorio percibido y valorado por sus cualidades culturales, producto de un proceso y soporte de la identidad de una comunidad. En cualquier caso, entendemos que todo paisaje cultural tiene dos dimensiones, una relacionada con el territorio y otra con la acción humana, que no son otras que la dimensión espacial y la dimensión temporal, que es producto de un proceso que es percibido y que debe ser interpretado. Y al decir percibido no me quiero referir únicamente a la percepción visual, sino también a la percepción intelectual. Y, desde luego, a que el paisaje cultural, todo paisaje cultural, tiene esa relación con la sociedad, con los habitantes y que constituye el soporte de la identidad de una comunidad, de la comunidad que lo habita. En cuanto a las características y peculiaridades que presentan los paisajes culturales respecto a otras categorías, tampoco he tratado de hacer una lista comparativa de elementos que se pueden dar en unos y en otros, pero sí una ligera pincelada, una aproximación. Esta imagen que he elegido para ilustrar esto, a lo mejor no es la más pertinente, pero creo que puede dar una idea de lo que quiero decir, ¿no? De cómo el patrimonio convencional quizá se ha centrado siempre mucho más en los aspectos monumentales, en los elementos aislados por su valor artístico, por su valor monumental en definitiva, ¿no? Tenemos aquí en esta imagen pues el ejemplo del Palacio Cristal, del Parque del Retiro, y luego si nos alejamos un poco pues vemos que no es aunque tiene un valor como elemento individual indiscutible, pero también es un elemento de algo mucho más extenso que es un paisaje cultural, ¿no? Tenemos que entender que los paisajes culturales son bienes, patrimonios complejos y así, teniendo en cuenta esto, desde ese punto de vista tenemos que aproximarnos a ellos. Y señalaría únicamente como particularidades del paisaje cultural el carácter holístico e integrador de elementos y procesos naturales y culturales, de espacio y de tiempo, de objetos y de percepciones, y que constituye un todo, entendiendo que el todo es más que la suma de las partes. Sigo, y en el marco del Plan Nacional de Paisaje Cultural nos hemos planteado esta cuestión de identificar y clasificar de alguna forma los paisajes culturales, ¿no? No somos partidarios y no creo que sea muy beneficioso lo de intentar establecer una tipología, digamos, al uso de paisajes, ¿no? Pero sí nos pareció interesante hacer la identificación de las actividades que tienen mayor capacidad de configuración de paisajes culturales, y el resultado es esta lista que pueden ver en la pantalla,
que comienza con las actividades que tienen más relación con el mundo rural, con el mundo agrario, todas estas actividades agrícolas, ganaderas, forestales, marinas, fluviales y cinegéticas, incluso las actividades artesanales que están en relación con todas ellas. Las actividades industriales, las actividades de intercambio y comerciales, actividades relacionadas con acontecimientos sociales de carácter lúdico, simbólico, religioso, artístico, más en conexión con el patrimonio material, ¿no? Actividades defensivas, asentamientos urbanos, grandes infraestructuras de comunicación, de transporte, hidráulicas, escenarios asociados a acontecimientos históricos e itinerarios y rutas generadoras de paisajes culturales. Pero, como complemento a esto, también se establecieron una serie de criterios de valoración de los paisajes culturales que se dividieron por su naturaleza en tres bloques, unos que denominamos valores intrínsecos, otros valores patrimoniales y otros valores de potencialidad y de viabilidad. No me voy a detener en cada uno de ellos, simplemente lo que quiero decirles es un poco cómo se han ido abordando estas cuestiones en el marco del plan y quizás sí detenerme un segundo en el último bloque de los valores potenciales para hacer un comentario en cuanto a la situación jurídica, que es uno de los grandes problemas que nos encontramos cuando nos enfrentamos a los paisajes culturales. Realmente no hay un corpus legal, no hay una figura ni en el ámbito patrimonial ni en otros ámbitos que defina y que establezca los límites de la protección de este tipo de bien de interés cultural, ¿no? Bueno, ahora mismo en España, afortunadamente, sí se están desarrollando, contamos con 3 leyes de paisaje a nivel regional, tres comunidades autónomas tienen una ley de paisaje específica y luego también es cierto que la legislación de patrimonio, pues algunas leyes de patrimonio de las comunidades autónomas ya incluyen la figura de paisaje cultural y otras, aunque no la incluyen con esa misma denominación, pero sí tienen otras figuras que se aproximan mucho a esta idea, ¿no? A este concepto de paisaje cultural. Tampoco me voy a detener mucho en explicar ninguno de los paisajes que están en la lista de patrimonio mundial, pero sí quiero hacer una referencia a un caso que me parece excepcional. Es el caso de la Alhambra y el Generalife. Un caso conocido por todos. El valor monumental de la Alhambra nunca ha sido discutido, no es incuestionable, es reconocido a simple vista y por esa razón se declaró Monumento Nacional Histórico-Artístico en 1896 por el reconocimiento a ese valor monumental, a ese carácter histórico-artístico. Y posteriormente, ya en el siglo XX, en 1943, se declaran además los jardines históricos de la Alhambra y el Generalife. Ya empieza a verse cómo se va plasmando esta evolución del concepto de patrimonio que va desde el patrimonio objetual, digamos, ¿no? Como los monumentos son tratados casi como objetos, cómo se va ampliando y cómo va variando ese concepto. Y creo que eso se refleja muy bien en este caso, por eso lo pongo como ejemplo, ¿no? Más adelante, en 1984, se incluye en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO con la categoría de bien cultural. 10 años más tarde se produce la extensión al Albaicín en 1994. En la actualidad se está trabajando clarísimamente, ya nadie discute que aparte de los valores monumentales y del conjunto magnífico que es el recinto monumental de la Alhambra y el Generalife, realmente esto es un paisaje mucho más allá de las tapias de la propia Alhambra, ¿no?
que va mucho más allá. Tengo aquí una imagen que ni siquiera ocupa toda la extensión que realmente ocupa el paisaje de la Alhambra al Generalife. Se está trabajando muy en serio en este momento en la caracterización de este paisaje, que incluye todo el Valle del Darro. Y solamente para que se hagan una idea, señalo aquí en esta mancha lo que sería el conjunto monumental y otra serie de elementos que son hitos muy significativos que pueden ver marcados con distintos números. El número 1 es un cementerio islámico, el número 2 es un cementerio cristiano, pero que dentro de este cementerio hay un palacio islámico también, que es el Palacio de los Alisares. Un poco más arriba, el Albercón del Negro, o otro palacio, el Palacio de Dararusa o la Silla del Moro. Son unos hitos, desde luego con esto no estoy intentando dar una visión de conjunto de la envergadura que realmente tiene el paisaje de la Alhambra. Simplemente quiero llamar la atención de cómo algo que es considerado inicialmente únicamente por su valor artístico y monumental realmente llega a adquirir su verdadera dimensión como paisaje cultural. En cuanto a la naturaleza de los paisajes culturales, pues decir en principio que el paisaje cultural es una realidad dinámica, pues es producto de los procesos, ya lo habíamos visto en la propia definición que ofrecíamos de paisaje cultural, que decíamos que es un proceso, son procesos ambientales, sociales y culturales que se suceden en el territorio a lo largo del tiempo y que son procesos que están marcados por las actitudes, las creencias, los modos de vida y las políticas aplicadas en cada momento. Pero además el paisaje cultural es una realidad compleja, una complejidad que reside en su propia naturaleza, pues está integrado por componentes naturales y culturales, materiales e inmateriales, tangibles e intangibles. Y también hay una serie de factores que contribuyen a esta complejidad, como pueden ser la fragilidad, la situación jurídica a la que he hecho mención antes, los distintos agentes implicados, las múltiples disciplinas interesadas. En cuanto a la metodología, entendemos que, grosso modo, cualquier metodología que pretenda aproximarse al paisaje debe comenzar por una clara identificación de ese paisaje, ¿no? Para continuar con la caracterización, seguidamente hacer su interpretación y diagnóstico y establecer una serie de objetivos, estrategias y acciones. En la caracterización hay que tener muy en cuenta cuáles son todos esos elementos que constituyen el paisaje, tanto los que podríamos llamar naturales, los que están en relación con el medio físico, como los que corresponden a la acción antrópica, a todas las intervenciones que el ser humano hace sobre el territorio y a todo lo construido. También la percepción, antes también lo dijimos cuando hablábamos de la definición de paisaje, la percepción visual es importante. Hemos visto y tenemos todos en mente casos de sitios patrimoniales muy sensibles que se han visto amenazados por la construcción de edificios de nueva planta de unas escalas absolutamente desproporcionadas que realmente constituyen una amenaza más visual que de otro tipo, ¿no? Luego, también es importante la percepción visual, pero muy importante la percepción intelectual, la comprensión de ese paisaje y, sobre todo, la percepción que los habitantes de ese paisaje tienen del lugar, cómo lo ven, cómo lo interpretan, cómo lo viven. Por tanto, creo que siempre hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no?
En cuanto a la interpretación y el diagnóstico, pues habría que empezar por la identificación de los elementos claves que configuran el carácter de ese paisaje cultural y que determinan sus valores y su singularidad. Establecer la relación que existe entre ellos e incluso las dependencias que existen entre todos esos elementos, ¿no? También, por otra parte, identificar elementos superfluos, distorsionantes o agresivos y otros aspectos negativos o amenazas que alteren o puedan alterar la integridad del paisaje y que puedan llegar a contribuir a su banalización o deterioro. Por esto habría que evaluar su incidencia, ¿no? Creo que no me voy a detener en hacer una relación detallada de todos los elementos que entendemos que hay, todos los epígrafes que integrarían este párrafo, ¿no? Simplemente decir que entre los objetivos se señalan tres grandes ejes que por un lado son la protección de áreas, estructuras y elementos del paisaje por sus especiales valores y por su integridad, la recualificación y mejora de áreas, estructuras y elementos del paisaje que lo precisen, el fomento del acceso público, la interpretación y el disfrute del paisaje cultural. Luego, vinculadas a cada uno de estos objetivos, se establecen líneas estratégicas de intervención y propuestas de actuación jerarquizadas, indicando su urgencia y una programación detallada de las mismas, incluyendo un plan de gestión, así como la evaluación de la dinámica paisajística y de sus tendencias, con objeto de elaborar las recomendaciones que con carácter dinámico contribuyan a la salvaguarda de sus valores. En cuanto a los planes de gestión, y aquí hay muchas personas que de eso entienden mucho, puesto que han tenido que elaborarlos y que atenderlos, tampoco me voy a detener en hacer un repaso completo de cómo debe ser un plan de gestión, de cómo hay que elaborarlo, pero sí dar unas ligeras pinceladas por aquello de seguir con las palabras claves que decía al principio, ¿no? Entonces, entre los objetivos hay que comenzar con la conservación y protección del paisaje. Desde luego, con la mejora, no hay que perder de vista nunca que el paisaje tiene que ser un elemento de bienestar para la población. Y luego, la promoción y la difusión. Para ello, hay que poner en marcha una serie de acciones, de las que se encontrarían identificar, comprender y preservar los valores, todos esos valores a los que nos hemos referido antes, culturales y naturales, materiales y inmateriales, que son los que configuran el carácter de ese paisaje. Del mismo modo, identificar elementos superfluos o distorsionantes que son prescindibles o que puedan ser susceptibles de eliminar. El consabido análisis DAFO, de identificar debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, y asegurar un desarrollo sostenible. En ningún caso se debe tratar de fosilizar un paisaje. El paisaje, cualquier paisaje que tenemos ahora mismo, no lo encontramos sino en un momento de su evolución. Ha tenido un antes, tiene ahora y tendrá un después. Se trata, por tanto, de propiciar y de asegurar ese desarrollo en términos de sostenibilidad social, económica y cultural, sin por ello comprometer los valores que identifican ese paisaje y conservando su carácter. No me entretengo mucho, entiendo que estamos ya a última hora, todos estamos un poco cansados. Yo ya he dicho que iba a ser telegramática y quiero terminar haciendo un breve repaso por el paisaje que aquí nos ocupa.
voy a hacer muy rápidamente, a través de algunas imágenes de planimetrías, para que se vea cómo ha ido, cuál ha sido la secuencia diacrónica de la configuración de este paisaje. Este plano de De Witt de 1635 es uno de los primeros planos que se conocen de Madrid. Y aquí hay un... No tengo una cosa para... Esto no sirve para señalar, ¿o sí? Bueno. ¿Ahora se ve? ¿Sí? No sé. No encuentro la... Ah, sí, aquí está. Bueno, pues, ¿qué vemos en este? Pierdo el cursor, aquí está. En este plano de Madrid vemos aquí el monasterio de los Jerónimos y aquí, en toda esta zona, el Prado, que se llamó también Prado de los Jerónimos. Esto era, en efecto, una pradera hasta que aquí se instala el monasterio de los Jerónimos, que no se instala de nueva planta, digamos, viene trasladado porque antes ocupaba otro lugar a orillas del Manzanares y en un momento determinado se decide su traslado a un sitio más saludable, digamos, para sus habitantes y se elige esto. Entonces, lo que podemos ver en este primer plano es el monasterio de los Jerónimos y el Prado de los Jerónimos. Si avanzamos un poco más en el tiempo, ya vemos que junto al monasterio ya se puede apreciar que en 1656 está construido el Palacio del Buen Retiro. Y no es casualidad que el Palacio del Buen Retiro se construya precisamente en este sitio, porque si el protagonista de la escena hasta ese momento había sido el monasterio de los Jerónimos, tenemos que decir que todos los reyes, la corona siempre había dispuesto de unos cuartos dentro del monasterio, lo que se llamaba el cuarto real, que cada vez fue tomando más importancia, cada vez se iba ampliando, cada vez iba teniendo más presencia espacial, hasta que finalmente allí lo que se construyó fue un palacio para uso y disfrute de los monarcas, en este caso de Felipe IV. El palacio fue construido por su valido, el conde duque de Olivares, ¿no? Y entonces vemos que ahora lo que adquiere mayor importancia precisamente es el palacio, y ya el monasterio, que digamos que estaba como en el origen de ese paisaje cultural urbano, se queda como una parte adosada al palacio, ¿no? Llegamos al siglo XVIII y ya en este plano de 1785 vemos que el panorama ha cambiado sustancialmente. Las corrientes ilustradas y los monarcas ilustrados se han instalado en España y esto tiene grandes repercusiones a nivel urbanístico y a nivel espacial en este paisaje que nos ocupa. Aquí se puede ver ya la incipiente construcción de lo que será luego el Museo del Prado. Ya está también el Jardín Botánico, que ocupa unos terrenos que inicialmente eran huertas y terrenos correspondientes al monasterio de los Jerónimos. El monasterio ya se nos va quedando... Ay, pierdo muchísimo el cursor, lo siento, no sé dónde está. Se nos va quedando aquí más de pequeñito, ¿no? Ya vemos toda la gran extensión que ocupa el palacio con todos los jardines y demás, ¿no? Tras la guerra de la independencia, el Palacio del Buen Retiro quedó prácticamente destruido, así como gran parte del monasterio de los Jerónimos. Y parece que estos desastres podrían haber justificado la depresión de este lugar, pero a mediados del siglo XIX ya se estaba trabajando en la recuperación de estos restos significativos del pasado monumental de la zona. Del palacio quedaron solo dos edificios: el Salón de Reinos, que no sé si soy capaz de señalarlo
por aquí con el cursor, no, bueno. Pasamos al plano actual, que aquí casi se verá mejor. El Salón de Reinos y el Casón del Buen Retiro. Y el monasterio, por su parte, centró todos los esfuerzos en la reconstrucción de la iglesia. El claustro quedó en un estado de semiabandono. Se inicia entonces un plan urbanístico que está de alguna manera asociado al plan de ensanche de la ciudad de Madrid, que es el plan conocido como Plan Castro, y se redefine el espacio. Se construyen nuevas calles y se levantan edificios de viviendas señoriales. El barrio recobra un carácter de prestigio que no había cesado de potenciarse y que culmina con la ampliación del Museo del Prado, que incluye el antiguo claustro del monasterio de los Jerónimos, que hasta entonces había estado en estado de abandono. Esta sería una imagen actual del paisaje que aquí estamos tratando estos días con todos esos elementos. Si a alguien le interesa profundizar algo más en todas estas cuestiones de conceptos y metodologías relacionadas con el Plan Nacional de Paisaje Cultural, les dejo aquí esta dirección donde pueden encontrar el documento base, tanto en castellano como en inglés. Y sin más, termino aquí mi intervención. Muchísimas gracias.